Durante los últimos años ha surgido en redes sociales un fenómeno que ha despertado curiosidad, preocupación y muchas preguntas. Personas, en su mayoría jóvenes, que aseguran sentir una conexión profunda con un animal, no solo como una preferencia o admiración, sino como una parte esencial de su identidad. A estas personas se les conoce como Therians. ¿Pero qué significa realmente este término? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Es una etapa, una forma de expresión o una señal de algo más profundo que merece atención profesional? Hoy en Sanamente TV vamos a abordar este tema con información clara, científica y humana. Porque cuando hablamos de identidad, emociones y salud mental, lo más importante no es el juicio, sino la comprensión. Si te interesa el bienestar emocional, si eres padre, educador o simplemente quieres entender mejor los cambios culturales que están ocurriendo, este video es para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like y a compartir tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido serio, responsable y útil para la salud mental de nuestra comunidad. El término Therion proviene de la palabra griega therion, que significa bestia o animal salvaje. En su uso actual, describe a personas que sienten, de manera interna y persistente, que su identidad está parcialmente vinculada a un animal específico, como un lobo, un felino o un ave. Es importante diferenciar esto de otras expresiones culturales o estéticas. No se trata simplemente de disfrazarse, de gustar de los animales o de jugar a imitarlos. Para quienes se identifican como Therians, esta experiencia se percibe como algo profundo, emocional y en algunos casos espiritual. Desde el punto de vista psicológico, este fenómeno no constituye un diagnóstico clínico por sí mismo. No aparece en los manuales diagnósticos de salud mental. Sin embargo, la experiencia subjetiva que describen algunas personas puede estar relacionada con procesos más amplios de identidad, regulación emocional, imaginación intensa o mecanismos de afrontamiento. Históricamente, la idea de identificarse con animales no es nueva. En muchas culturas antiguas existían figuras chamánicas que hablaban de espíritus animales y en la mitología encontramos relatos de transformación o conexión con la naturaleza. Sin embargo, el contexto actual es diferente. Hoy este fenómeno se desarrolla principalmente en entornos digitales, donde las redes sociales crean comunidades que validan y refuerzan estas experiencias, las mismas que se esparcen rápidamente más por influencias que por alguna convicción personal. La adolescencia y la juventud temprana son etapas clave en la formación de la identidad. El cerebro aún está en desarrollo, especialmente las áreas relacionadas con el autocontrol, la toma de decisiones y la integración del yo. Durante este periodo es normal explorar roles, estilos y formas de pertenencia. El problema surge cuando una identidad simbólica comienza a sustituir el desarrollo de habilidades reales de adaptación al mundo. Algunos estudios en psicología del desarrollo señalan que cuando una persona se siente desconectada, incomprendida o emocionalmente vulnerable, puede buscar refugio en identidades alternativas que le brinden seguridad o sentido de pertenencia. En este contexto, identificarse con un animal puede representar cualidades deseadas: fuerza, libertad, protección o ausencia de juicio social. Aquí es donde entra un punto clave. No se trata de ridiculizar ni de alarmarse sin fundamento, pero tampoco de ignorar lo que puede estar ocurriendo a nivel emocional. En algunos casos, detrás de estas identidades pueden existir dificultades como ansiedad social, depresión, aislamiento, baja autoestima o experiencias de rechazo. La psicología clínica nos enseña que cuando una identidad alternativa interfiere con el funcionamiento cotidiano, con las relaciones sociales o con la percepción de la realidad, es necesario evaluar con un profesional,
No porque la persona esté mal, sino porque puede necesitar herramientas para fortalecer su identidad personal, su regulación emocional y su adaptación al entorno. También es importante entender por qué este fenómeno ha ganado visibilidad ahora. Las redes sociales funcionan como amplificadores de identidad. Los algoritmos muestran contenido similar al que una persona consume, creando burbujas donde ciertas ideas parecen más comunes de lo que realmente son. Además, las comunidades online ofrecen algo que el cerebro humano busca constantemente: pertenencia. El sentido de pertenencia activa circuitos de recompensa en el cerebro. Cuando una persona encuentra un grupo donde es validada sin cuestionamientos, esa experiencia puede volverse muy poderosa. Sin embargo, el desarrollo psicológico saludable requiere algo más que validación. Necesita reflexión, equilibrio y contacto con la realidad. Desde la perspectiva del bienestar, lo más importante es observar el impacto. ¿La persona mantiene sus responsabilidades? ¿Tiene relaciones saludables? ¿Puede diferenciar entre simbolismo e identidad literal? ¿Utiliza esta identificación como una forma de escapar de problemas emocionales? Si la respuesta a estas preguntas genera preocupación, el acompañamiento profesional puede marcar una gran diferencia. La terapia psicológica no busca eliminar intereses o formas de expresión, sino fortalecer la identidad personal, trabajar la autoestima y desarrollar habilidades para afrontar la vida de manera saludable. Los padres y cuidadores también juegan un papel fundamental. La reacción más útil no es el rechazo ni la burla, sino la curiosidad y el diálogo. Preguntar con calma, escuchar sin juicio y observar cambios en el comportamiento permite detectar a tiempo si existe un malestar emocional más profundo. Este video también puede ser una herramienta de ayuda. La información basada en ciencia reduce el miedo, evita la desinformación y permite tomar decisiones más conscientes. Cuando comprendemos los procesos psicológicos detrás de una tendencia, dejamos de reaccionar desde el alarmismo y comenzamos a actuar desde el conocimiento. La salud mental no se trata de seguir o no seguir una tendencia. Se trata de construir una identidad sólida, flexible y conectada con la realidad. Una identidad que permita adaptarse, relacionarse y crecer. Las modas culturales cambian constantemente. Lo que hoy parece dominante, mañana puede desaparecer. Pero las emociones no resueltas, las experiencias de rechazo, el aislamiento o la confusión sobre la propia identidad pueden dejar huellas duraderas si no reciben atención adecuada. Por eso el enfoque más responsable no es normalizar sin reflexión ni condenar sin comprensión. El verdadero camino hacia el bienestar está en el equilibrio, entender, evaluar y, cuando sea necesario, buscar ayuda profesional. En Sanamente TV creemos en una verdad fundamental. Las tendencias pasan, pero la salud emocional es para toda la vida. Invertir en autoconocimiento, en acompañamiento psicológico y en educación emocional siempre será la mejor decisión. Si este contenido te ayudó a comprender mejor este fenómeno, te invitamos a suscribirte, a compartir este video y a dejarnos tu opinión en los comentarios. En nuestros próximos episodios seguiremos abordando los temas que están influyendo en la salud mental de nuestra sociedad, siempre con información científica, claridad y un compromiso profundo con tu bienestar. Porque entender la mente no es una moda, es una necesidad. Y cuidar la salud mental es el primer paso para una vida verdaderamente sana. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, donde la mente sana, el alma florece.